Hola niños, hoy vamos a trabajar con las unidades de medidas, como ser el peso, la longitud, la capacidad y el tiempo. Comenzamos. Las unidades de medida son muy variadas, de acuerdo a qué es lo que queremos medir. Una medida es la medida de peso, donde utiliza como unidad de medida principal al gramo. Pero también podemos encontrar al kilogramo o al medio kilogramo, al medio kilo. Son expresiones que seguramente ustedes escuchan mucho. Para medir se utiliza la balanza. Tenemos aquí una balanza muy moderna, que es esta que nos sirve para pesar a las personas. Y también aquí está la otra balanza que la encontramos seguramente en los negocios para pesar, por ejemplo, el pan. Y tenemos estas otras balanzas que son más antiguas. Podemos pesar diversos elementos. Cuando vamos a la verdulería, la zanahoria, la papa, el tomate, el morrón, el pan en la panadería, carne en la carnicería, nuestro peso, etc. Las medidas de longitud sirven para medir el alto, el ancho o el largo de los elementos. Y su medida principal es el metro, pero vamos a encontrar también el centímetro, el milímetro y el kilómetro. Para medir podemos utilizar la regla o la cinta métrica o el metro. Eso siempre depende de qué tan extenso sea lo que nosotros queremos medir. Podemos medir, por ejemplo, el alto de una ventana, el alto de una puerta, el ancho de la puerta o de la ventana. Podemos medir nuestra altura, cómo va creciendo la panza de mamá cuando está embarazada. Elementos muy pequeños como ser un sacapuntas o elementos muy grandes como ser, por ejemplo, un colectivo. Las medidas de capacidad nos sirven para saber cuánto líquido cabe dentro de un recipiente y su medida principal es el litro. También podemos encontrar el medio litro, el mililitro, etc. Para medir podemos utilizar las botellas medidoras que están aquí, las jarras medidoras o algunos elementos que por lo general se encuentran en los laboratorios, como ser el vaso de precipitado. Podemos medir la capacidad de los siguientes recipientes, por ejemplo, de las gaseosas, los jugos, en todas sus presentaciones, ya sean latas, botellas más chicas o botellas más grandes. También podemos medir, por ejemplo, los recipientes del aceite que usa mamá para freír las milanesas, o las botellas de agua, o las botellas de leche. Y hay veces que la leche o el yogur, por ejemplo, vienen en sachet. También podemos medir cuánto caben en estos recipientes. También podemos medir el tiempo. Y las medidas que usamos son los segundos, las horas, los días, meses, años, siglos, etc. Para medir el tiempo usamos, por ejemplo, el reloj. Este reloj es muy moderno y aquí tenemos uno muy antiguo, un reloj de arena. También podemos medir con un cronómetro. Y si ya queremos medir días o meses o años, también podemos usar el calendario. También podemos medir, por ejemplo, el volumen o la temperatura, pero por el momento solamente utilizaremos estas medidas. A seguir trabajando desde casa, chicos, que nos vemos pronto. Muchas gracias por el apoyo.